hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Kikadol Rapid y Mulasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, señor. Saludos a la mesa. Luis Cáceres, nuestro Luis Cáceres, veo. De Racing. Juan Cáceres. Juan Cáceres, le echaron ayer. Exactamente, expulsado por doble amarilla. El argentino de padres paraguayos. Ayer ¿Pero se nacionalizó? Según lo que leí, todavía no. O sea, no, pero hay que hablar con él, a lo mejor no atiende. Juan Cáceres se llama. Juan Cáceres, exactamente. Juan José Cáceres. Ayer jugó de titular en el Monumental ante River. Que terminó igualado. 0-0. Terminó aguantando ayer Racing. Entró Matías Rojas en los últimos minutos y los paraguayos de River no jugaron. Robert Rojas no está a disposición, Moreira no es tenido en cuenta y Héctor David Martínez, recientemente nacionalizado, estuvo en la banca pero sin ingresar. De River, el que era de Defensa y Justicia. ¿Y Lorenzo Melgarejo? Lorenzo no está a disposición. Bueno, estamos hablando del partido ayer. Juan Cáceres se llama. Juan Cáceres, exactamente. Porque dejó capaz una lágrima Ricardo por el penal que atajó Sosa Villa, partido independiente. Sí, un fenómeno el Sebastián. Por eso nomás. No, pero es muy bueno, muy bueno. No te llegó al alma. Sí, por supuesto. Más por la circunstancia del partido en el cierre, se adelanta un pasito, pero se adelanta. Claro, lo que es del rojo. Claro. Entonces dejó capaz unas lágrimas, ¿se entendió? Agigantó la figura del arquero. Puso ahí Neiro, pusiste ahí eso que sabemos y así. ¿Y Galarza? Galarza convirtió su segundo gol en Brasil, en Vasco da Gama. Recién se incorporó al equipo profesional a partir de esta temporada y ya convirtió su segundo gol. Volante y central. Su representante Pablo Careaga. Sí, exactamente. Y el que lo llevó, en este caso ofició de intermediario, fue Regis Márquez. Pero ayer Regis no queremos llamarla a Pablo Careaga, que también dejó capaz una lágrima. Ayer la entrevistaron ustedes. A Matías Galarza, exactamente. Quiero jugar en Olimpia, dijo. Quiere jugar en Olimpia, pero también sueña con la posibilidad de que que Vasco le compre el pase. Porque está allí en esa situación. Vasco tiene la opción de compra, está a préstamo hasta fin de año y también tiene el deseo de jugar en la primera de Olimpia. 19 años, bastante joven. Sí. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Arturo, ¿qué tal? Jorge Morel, muy bien ayer, Vamos a estar con los compañeros compartiendo el partido. Temperamento, carácter, voluntad, y el empate era como un festejo del campeonato, Jorge Morel. Sí, más por el momento que estamos pasando. Te festejo mucho eso y yo creo que levantamos ayer un poco el rendimiento. Antes de entrar al campo o al terminar el primer tiempo, ¿dónde se juramentaron ustedes diciendo es el partido? Pasa que en el primer tiempo no llegamos a tener la pelota, en el segundo sí hablamos todos, sí
perdíamos ayer, yo creo que quedamos fuera de la lucha por el campeonato y nos propusimos, y yo creo que ahora estamos de vuelta en pelea. ¿Por qué no arrancan así? ¿Por qué juegan el segundo tiempo como lo hicieron y Gustavo Costas en más de una oportunidad se explicó? ¿Qué pasa entre tiempo y tiempo? Y la verdad que no sé, Libertad es un equipo que juega por estar por encima. Tuvieron la pelota el primer tiempo y a nosotros nos tocó el segundo y la verdad fue un partido muy, muy parejo. Compañeros, Jorge Morel, figura en Guaraní. Saludando a Jorge, ¿cómo te sentís en esa posición de central? Recordamos una charla no hace mucho con Gustavo Costa que decía, no sé, de ser necesario por allí como la última carta de ubicarte de central. Charló contigo en la semana, ¿cómo fue la situación para ubicarte allí en ese puesto, Jorge? Sí, el profe me había preguntado si le podía dar una mano ahí porque un compañero tuvo algunos síntomas y no pudo estar en 3 entrenamientos, y yo le dije que sí, sin problema, que para ayudar al equipo voy a estar siempre. Y ahí nos aclara un buen punto, es decir, Roberto Fernández, en principio, porque la vez pasada jugó él con Rentería y no pudo estar por el tema sanitario ayer, Roberto, y apareciste vos de central. Sí, así mismo, tenía problemas en el estómago y no pudo estar en algunos entrenamientos, pero ahora ya está de vuelta con nosotros. ¿Y cómo te sentiste ahí jugando con Rentería? Y de paso te haré otra, porque está evolucionando el rendimiento del colombiano en los últimos partidos, quizás ya lo notas más adaptado al grupo. ¿Cómo funcionó allá la defensa según tu criterio? Bien, yo creo que bien, yo me sentí bien, ya jugué muchísimos partidos ahí, no desconozco la posición, y también el compañero Richard ya creo que le agarró el ritmo acá al fútbol paraguayo y no entendimos muy bien ayer. ¿La lesión quedó en el olvido ya, Jorge? ¿Cómo? La lesión que tenía, ya quedó en el olvido, ¿te recuperaste 100%? Y no el 100%, hay algunas jugadas que siento todavía, pero la gran mayoría ya no me duele. Quiero apelar a tu sinceridad, Jorge. ¿Pensás que si se realizaba el combo de eliminatoria este marzo, que se tenía que haber jugado, iban a ser convocados o no? Y la verdad que no sé, hay muchísimos jugadores, yo pasé por una lesión, no venía jugando y veía difícil eso. Jorge, quiero ir de vuelta al partido de ayer y un tiempo muy diferente el primero con relación al segundo, ya lo marcabas hace rato. ¿Qué les dijo Costas en el entretiempo? ¿Alguna charla en especial? ¿Algunas palabras en especial allí? ¿Motivarlos un poco? ¿Cómo fue esa charla en el entretiempo? Nada, lo de siempre de Gustavo, que siempre nos motiva, nos alienta. La verdad, ayer el segundo tiempo entramos con otro chip y pudimos por lo menos llegar al empate. Bueno, Jorge, un saludo desde el aire para vos, Jorge Morel. Seguiremos charlando contigo. Ocurre que están de cumpleaños niño Jorge Sosa hoy, por eso, Jorge, que no nos queremos olvidar. Un saludo, Jorge, y a esperar la segunda vuelta al campeonato. Muchísimas gracias, abrazo. Adiós, gracias. Niño, muchas felicidades para vos y para Tony Mura, que está de cumpleaños. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Así que, niño Jorge cumpliendo, bueno, sí, en espíritu de niño. ¿Cuántos años cumplí, Jorge? Mentalmente tengo 20. No, mentira, 39, señor. Bueno, muchas felicidades, niño, y la disculpa a Jorge Morel porque estaba Jorge, el niño Jorge, y muchas felicidades a nuestro querido compañero, y también está de cumpleaños hoy Tony Mura, así que oyente frecuente de fútbol a lo grande, directivo de la Olimpia, Tony Mura también, muchísimas felicitaciones, Luis. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros, número Escalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol.
Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pregunto a la mesa, ¿le sirve el empate a Guaraní para motivar y para pelear el campeonato? No, para pelear el campeonato creo que no. Todavía no. No le alcanza. Todavía. No, ya no. Todavía. Ya no. Me parece que la palabra todavía no va. Puntos Porque, perdón, a Libertad. No, ya no le sirve, o sea, quitamos todavía, porque ya no. mira la tabla, lo que están arriba, y Guaraní tiene que mirar primero lo que le están más pegados y después arriba. Sí, porque está séptimo hoy. Tendría que superar 6 equipos y tiene 8 puntos de diferencia para llegar a la punta. Tiene que mirar a Guaireña, tiene que mirar a Nacional, Luqueño, no. El resultado ayuda a traer tranquilidad porque una derrota, inclusive por una cantidad abultada de goles, podía traer nuevamente una inestabilidad, situaciones encima. Me parece que el plantel se terminó jugando en ese segundo tiempo, los jugadores por el propio Gustavo Costa y por ellos para lo que viene a partir de aquí, para terminar de la mejor forma esta apertura y pensar en la clausura. Yo decía, claro, es decir, arrancar el segundo torneo motivado por lo que va a ser partido de vuelta, para encararlo, ¿no? Sí, totalmente, y para un plantel que tuvo caras nuevas y que se fue haciendo a lo largo del campeonato, o sea, esa situación también le pasó a Costas, que llegó el campeonato y a veces, por decir así, ni sabía que jugaba uno y otro, metió la ficha y fue encontrando el equipo a lo largo del torneo. El punto le va a servir también, digo yo, si es que Guaraní consigue triunfos en los próximos partidos, porque de nada le va a servir no haber perdido este partido frente a Libertad y después pierde contra rivales que a lo mejor no son directos, o cae de repente en la inestabilidad otra vez en la que estaba. Este tiene que ser el punto de inflexión para Guaraní dentro de lo que es el campeonato, si es que quiere pelear. Pero también es acumulativo por la Copa, ¿eh? Claro, sí. Le toca a Nacional un rival duro de vuelta. Sí, no es que le toca a un equipo, porque si vos empatás con uno de los candidatos, llámese Cerro, Olimpia, el propio Libertad, y después jugás contra uno más accesible, entre comillas, porque hoy no hay ningún accesible. Un rival que nos vos decís, acá arranco de vuelta y meto 2-3 triunfos al hilo. Pero yo a Guaraní no lo veo en ese momento con esa calidad para meter los triunfos. O sea, hay una cuestión anímica que sí le sirve, me parece, y mucho, pero otra cuestión es la tabla, los números. Allí está ganando un Xavier lo que es Rentería que ustedes le reventaron. Sí, mejoró bastante en este. No. La experiencia de vida me da que los calificativos a veces son injustos, que lleva su tiempo. Ayer José Colmán también se mandó un partidazo, para José Colmán lo conocemos. Hablo de Rentería, por eso yo preguntaba en la mesa si qué tan es Gustavo Costa, porque no va a patear contra su propio interés, me dirán no tiene otro, pero para ustedes era cualquiera menos Rentería. Sí, yo admito que sí. Y la vez pasada la otra sí, nomás, cosa de sabio cambiar de opinión, pero antes, nuestro más sentido pésame a la ferida Pedro que falleció, y indudablemente un gran volante. Estamos hablando de Pedro Farías, en la década del 70, 71, 72, jugando por Rubio Ñu. El mediocampo era Farías, salvo que esté equivocado, Benito Díaz, digo el más tradicional, y Alberto Benítez. Un mediocampo realmente excepcional. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés lo que pasó, Víctor Villalba? ¿Qué edad tenía en el 72? Menos 20. ¿Vos, Pancho? Y menos 26 por ahí. No, ¿cómo? ¿Cómo si vos sos mayor que Víctor? Menos 17 por ahí. Ah, la puta, qué Él tiene un problema con la edad, me parece. Unos números. Es más joven. Sí, cree que tiene 15. De espíritu. Bien, en serio, en nuestro más sentido pésame. Pasó por Sol, pasó por Nacional, jugó en la selección paraguaya, pero su época más gloriosa de Pedro Farías, fue en Rubio Ñu, un mediocampo realmente excepcional. Y otro mediocampo excepcional de la época era el mediocampo de Cerro, Osorio, Caraseguier y Arruga. Entonces, respetando las diferencias de convocatoria y de hinchada, se defendía la posición de lo de Cerro, aparte fue el Cerro cicló una raza notable, pero ese mediocampo de Rubio Ñu fue fantástico. Un volante a la derecha, Farías, realmente excepcional. Alternaba, creo que Benito Díaz, había otro volante central y Alberto Benítez a la izquierda. Nuestra recordación, nuestro cariño, lo que somos Leca
y que tuvimos la satisfacción de verlo jugar a Pedro Faría. Un interior derecho excepcional. Nuestro más sentido pésames a la familia. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago al cambiarlo por un S21. Para más información ingresa a shows.com.py y consulta por el programa Cambiarlo por un S21. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguimos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, qué mal el partido de ayer, porque tengo que hacer un análisis de los 10 de primera. Para Libertad la punta, un empate que bueno, puede tener algún sabor amargo, pero saca de todas maneras 3 puntos de ventaja, ¿no? Yo le titulo punta con preocupación. Ese segundo tiempo de Libertad y algunos partidos a lo largo del torneo no ratifican su presencia en ese lugar. Es cierto, sacó los puntos, está arriba, pero no garantiza hoy. Bueno, culpas a Guaraní. No, la victoria parcial de Libertad está echando más culpa a Guaraní, niño. Es un poco de las dos cosas. Libertad en el primer tiempo 2 tiros al arco, el tiro libre y después algunas más. No es que fue un equipo que avasalló al rival, todo lo contrario. Marcó la diferencia de 2 disparos al arco, un tiro libre, donde hasta hoy día te indica el fútbol que tenés que poner ese hombre debajo de la barrera. Yo le llamo el gusanito, debajo de la barrera, alguien que esté cruzado allí, y más cuando se sabe que Tacuara ante la violencia. O sea, ¿qué puede hacer de cara al arco? Violencia. Él no tiene sutileza para ¿Quién le dio Tacuara? No, y se abrió la barrera. Hay un toque de Bogarín es el que le tocaba. No, por eso te digo, eso puede engañar, niño. Bogarín le toca, no fue de primera. Claro, eso engaña, porque definitivamente allí podía cambiar el shotador si ubicaba uno abajo, es cierto, es más fácil, pero podía complicar ese ángulo por lo menos al ubicar un jugador. Muchos de los equipos están utilizando eso de poner uno atrás de la barrera. Sí, la que se tira, es la que se acuesta. Así mismo. Y para el plantel que posee Rico, en principio, es muy pobre su fútbol. No sé si entiende. Desde lo rico en plantel, pobre en cuanto a lo que llega a observar Libertad. Merlini ayer hubo un partido, pero hubo un momento que se tiraba demasiado. Esa es la parte a corregirle. Merlini se lanzaba. Un momento se tiraba. Al 2 le pegan a patada. Merlini siempre le pegan. 50% puede que sí, 50%. Pero siempre fue así, en Guaraní también. También coincide la salida de Merlini con el bajón del Libertad. Claro, ahí esa fue la clave. Para el plantel que tiene, yo en eso coincido con Jorge, para el plantel que tiene todavía no se ha visto todo su potencial. En juego colectivo. Porque por jerarquía individual a veces marca diferencia y gana. Para más, pero tiene que armar, primero tiene que armar un equipo, Garnero. Si él no tiene un equipo que le da oportunidad de jugar 1, 2, 3, 4, 5 partidos, va a tener problemas siempre. Ayer él armó un banco sin laterales. Se le lesiona a Bangioni y por ahí en el segundo tiempo Maná se pasea todo el partido. O sea, no corrigió nunca tampoco. Errores que me parece Garnero no puede estar cometiendo. Y lo otro que yo no entiendo, eso sí no entiendo, el tema de Bocanegra como un volante central. Pero perdón. Bocanegra, cuando iba a venir a Libertad, y que no me deje mentir los compañeros, venía jugando también de volante central. Y eso lo hablamos con colegas colombianos, lateral derecho. ¿Qué es Bocanegra? Bocanegra no es común a la derecha. Ese jugando cuando ustedes quieran. En Atlético Nacional jugó, ¿verdad? Sí, Atlético Nacional. Vamos a ver partido de Bocanegra jugando en Atlético Nacional. Se tira mucho al medio. Perdón, Pancho, pero hablamos sobre ese tema nosotros. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. De hecho, cuando él llega recién, Ramón Díaz lo empieza a usar de centro. Él juega contra 12 de octubre, en el primer partido juega de lateral. Sí. Pero contra Olimpia, en cancha de Libertad, él juega como volante central. Pero hagamos memoria, Chiche Esquelbo. Esa misma pregunta le hicimos a un colega colombiano, ¿se acuerdan? Sí, señor. Sí. Porque si vamos a ver partidos Atlético Nacional, vamos a ver que no es ninguna improvisación Bocanegra de volante central.
Dicho, hoy estoy luego medio de tremebundo, así que me van a comprender. Arturo Cocodrilo es el que se acuesta detrás de la barrera, niño. Según dice Oscar Ullón, Cocodrilo. En Brasil le llaman así. me gusta, pero está bien. Nosotros Brasil es Brasil, niño de paraguayo le pone gusanito. Sí. Pero Cocodrilo está bien. Gusanito es medio dice Cocodrilo medio jodido también, pierde la paciencia. Preguntarle a Jorge, por el niño Jorge el cumpleañero, ¿cuántas infracciones hicieron los de Guaraní? Dice, primer tiempo. ¿Y dónde hacían las infracciones? Al borde del área, pegó mucho. 8 tarjetas ayer amarillas. Ahora, tratando de interpretar a Pancho, yo no voy a defenderlo ni atacarlo. Yo creo que Pancho apunta, ¿por qué teniendo tantos volantes centrales de oficio, juega Boca Negra? Es que creo que ahí apuntaba. Exactamente. ¿Cuántos partidos jugó un Atlético Nacional de volante central? Sí, pero él no vino como volante central, Arturo, él vino como lateral. Pero cuando vino, me acuerdo, a la puerta se van a hacer ustedes ahora, cuando vino, me acuerdo que le hablamos al colombiano, ustedes me miraron con una cara que yo estaba diciendo un disparate, y le dije al colega colombiano, veo partidos donde se juega, se tira mucho al medio, le gusta la zona media. Por eso le digo, cuando ustedes tengan un video Atlético Nacional, buscarle por un partido y mostrarle a Pancho y a Ricardo cuando juega Boca Negra. Yo no desconozco, Arturo, dónde juegue o dónde haya jugado Boca Negra. Pero si yo lo tengo a Ramón Martínez, a Hugo Martínez, al otro colombiano, Mejía, lo tengo a Cáceres, por más que no juegue, yo no lo pongo a Boca Negra, yo. Claro que... fue un improvisado, Garnero. No es un improvisado, pero él no es... Vamos a tus palabras, gentilicio de dónde es Boca Negra. Lateral derecho. Y bueno. Yo no estoy discutiendo... No, lo que te digo, Arturo, lo que te digo que gentilicio de herramienta nuestra, no es la herramienta. Busquen ahora qué significa gentilicio, perdón. Hoy estoy de poca pulga. Gentilicio es Boca Negra a la derecha. Digo que no es algo fuera de lo normal ponerlo de volante. No, pero, a ver, yo creo que vamos también y tratando de interpretarlo a Garnero, de meternos un poco en lo que piensa. Una cuestión de gusto, creo que va por lo... No es gusto. En Atlético Nacional hay que buscar quién en el Atlético ya jugó de volante central. No sé si me entienden. Hay que buscar un repaso, porque cuando yo le pregunté al colega cuando vino, yo no tenía mucho antecedente, voy a hablar ya en primera persona, pero viendo partidos de Atlético Nacional me llamaba la atención que siendo a la derecha lateral se metía mucho por adentro, al medio. Sí, pero definitivamente Garnero lo tiene considerado ahora de volante central porque ayer lo que decía Ricardo... pero entonces yo no creo que sea un improvisado Garnero. ¿Alguna condición debe tener? No, y claro, y pasa, entiendo, yo también pasa por el tema del gusto, porque si tiene otros volantes centrales y le gusta más Boca Negra, lo hace jugar ahí. Te voy a poner otro ejemplo, Víctor. Sí. Llámale a papá Localea, por favor. Te voy a poner otro ejemplo. Faccioni se volvió lastimado, ¿verdad? Sí, a los 12 minutos otra vez, coincidentemente como la primera vez que jugó en la olla. 12 minutos reemplazado. Ahí ya tiene que ser preocupación de la parte clínica física para Baggioni. Otro detalle, Iván Piris fue llamado de urgencia, ¿verdad? Así es. Por los ¿Y hace cuánto que juega? Y este es su tercer partido ya titular. Sí. ¿O tiene más? No. Hace un poco porque ya no lo sacan del puesto, ¿eh? Había jugado, pero no había entrado como primero, y ahora como lateral derecho. Dos partidos de lateral derecho, uno lateral izquierdo. Sí. Así es. ¿Tienen el teléfono de Pablo Caleada o no tiene el teléfono? Hagan por señas si tienen. Tiene. Está llamando. Bueno, porque Matías Galarza están todos enloquecidos, los hinchas de Olimpia. Ya volvemos. Díganos las ofertas del día. Punto Farma. Hoy super ofertas de solares y repelentes hasta 50% de descuento en productos seleccionados en nuestros 352 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. 11:53. Entra a la cancha la nueva cheddar boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y me tengo al lazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook, Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoque_PY. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5 y media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguimos en redes sociales, Universidad La Paz. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo te va, Arturo? Bueno, estará muy feliz tu jugador, una manera de decir. Martí Galarza haciendo goles. Contanos su ida
ayer le entrevistaron los compañeros, está muy satisfecho con lo que está haciendo en Brasil. Así mismo, Arturo, estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo a nivel futbolístico en el fútbol brasilero. Desde el primer momento fue todo un desafío y hoy en día se está viendo el fruto de ese sacrificio que él está poniendo día a día ahí en Brasil, ¿verdad? Bueno, compañero, con Pablo Careaga, el representante de Mati Galarza, bueno, creo que fue a préstamo. Ustedes, compañero. Pablo, a préstamo hasta fin de año, el pase le pertenece a Olimpia y tiene una opción de compra a Vasco. Así es, ¿verdad? Así mismo es. Mati Galarza está con un contrato de préstamo con opción a compra. En este caso, yo creo que si sigue así las cosas, yo me imagino que Vasco hará uso de la opción. Pablo, y leía en los portales brasileños, porque ya empiezan a hablar de este tema, las páginas que siguen a Vasco, de que la opción de compra que tiene es cercana a 700.000 reales. Haciendo el cambio serían $150.000 más o menos. O sea, es una cifra baja que tranquilamente puede adquirir el Vasco da Gama con ese precio. La verdad que la opción que tiene el Vasco es de comprar el 60%, el 100% del pase. La cifra es en dólares, la opción de compra, ¿verdad? Realmente Olimpia estaría recibiendo una muy buena suma de dinero en caso de que se concrete esa venta eventual, ¿verdad? Pero eso que decía Víctor, Pablo, ¿en cuánto se traduce en dólares? Y en total tiene una opción de compra de $1 millón, ¿verdad? $1 millón cuesta la opción del 60%. Todos los clubes hacer el 60%, así mismo. 60% tiene que pagar bajo $1 millón a Olimpia. Así mismo, Arturo. Esto es diferente a Víctor lo que vos decís. Entonces es mucho más de lo que dicen las páginas brasileñas. No, te está hablando el representante Pablo Careaga, que dice que, no por vos, Víctor, sino por quienes publicaron, que $1 millón cuesta el 60% del pase de Matías Galarza. ¿Así, Pablo? Así mismo, Arturo. Yo creo que Vasco, siendo y usando la cabeza, sería una inversión bastante interesante y para Olimpia también un oxígeno económico interesante, ya que estamos en un tiempo difícil y donde tiene que sacar la mayor venta posible, ¿verdad? Bueno, ¿algo más, compañero? Sí, volver a consultarle sobre este tema que ya en algún momento también aquí se había tocado. A él se lo sondeó desde la Federación Boliviana de Fútbol, ¿verdad? Sí, él tiene raíces de su familia que vienen de Bolivia y desde la sub-15 que él estaba siendo tentado por la selección boliviana, pero él siempre optó jugar por la selección paraguaya, ¿verdad? O sea, siempre estuvo en los selectivos de la sub-15 hasta hoy en día, ¿verdad? Yo creo que Mati se siente muy bien en la selección, él está en prácticamente todas las convocatorias que se pueda estar para él, o sea, cada vez que él está por aquí, él está por la selección también, entonces yo creo que está haciendo bien la tarea y yo creo que próximamente va a seguir vistiendo la camiseta de la selección paraguaya, ¿verdad? Claro, cuando Pancho preguntaba a los Galarza, uno es Arturo, el otro creo que es, de ayudarme Pablo, arquero titular en la selección boliviana. Los Galarza fueron a Bolivia, creo que Guaraní, jugaban Guaraní River, se nacionalizan y a partir de ahí viene una dinastía, Pablo, de los Galarza en Bolivia. Así mismo es, así que el padre Mati también fue portero, ¿verdad? Hoy en día es el ayudante, es el preparador de arquero del Club Olimpia, que es el señor Rolando Galarza, ¿verdad? O sea, por decirte, ¿verdad? Tiene un acercamiento bastante íntimo con las raíces bolivianas de esta familia, ¿verdad? Por eso decía, de los Galarza, y el hermano Matías juega en el Wisterman, Luca Galarza, que es el hermano de Matías, juega en el Wisterman, Luca Galarza, porque se hicieron muy famosos los Galarza en la portería, y alguna vez le preguntamos a Matías, ¿por qué no fue arquero, Pablo? Digo, en la dinastía de los arqueros Galarza, arqueros, Todos los Galarza fueron arqueros, ¿verdad?
Mati rompió prácticamente el esquema y es el que juega por afuera, fuera del arco prácticamente, ¿verdad? Y le está yendo demasiado bien desde muy pequeño. Tuvo esa habilidad con el balón y yo creo que eso hizo el traduce en éxito, ¿verdad? Yo creo que Mati, con el potencial que tiene para el fútbol brasileño, le da eso, siempre charlando con gente también entendida en la materia futbolística. Siempre comentábamos que el destino final de Mati podría ser Europa en algún momento, ¿verdad? Muy bien, las congratulaciones para él. Arturo y Luis eran los arqueros del 60 en el fútbol boliviano, dinastía de los Galarza en el arco. Este caso es la excepción con Mati, puesto que Lucas está jugando el arquero. Estamos hablando del hermano de Matías en el Wisterman. Un saludo, Pablo, ayer hablaban los compañeros ya con Mati también. Seguiremos charlando y éxito, Pablo, para Mati. Igualmente, Arturo, un saludo a toda la mesa y feliz Semana Santa a todos. Gracias. Los Galarza, una tradición, los jóvenes muy posible que no sepan, no tienen la obligación de saberlo, pero allá por el 60 para arriba aparecieron los Galarza en la portería del fútbol boliviano. Estamos hablando, creo que es de Stronger o del Bolívar. Matías Galarza, el que futbolero. Abuelo Arturo Galarza, sí señor, seleccionado boliviano. Y su tío abuelo, Ramón Mayereche, el arquero tío abuelo de la selección en el 58. Brillante, lo colaboran también Gustavo Saba del diario Última Hora. Así que su tío es Ramón Mayereche, que fuera notable figura de Nacional y de la selección paraguaya. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, San Dulcia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Y también un caso del arquero Riquelme en Ecuador, que en un mismo equipo el papá y el hijo, uno era titular y el otro hacía banco. Esto ocurrió en Ecuador. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Semana Santa, vivila en casa con Tupi. Hasta el miércoles. Elegí tu combo ideal: hornos, microondas, juegos de ollas, cafeteras y muchísimo más. Te esperamos en Bellena, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Tenemos que insistir con Sergio Orteman porque hace una recorrida radial y no es que establece primero, segundo, tercero, así se dispuso. Así que pendiente, por favor, los compañeros con Rodrigo que hacían para llamarla Sergio Orteman, que sí da minutos a las distintas radios como ocurriera en ocasión anterior. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren al automotor y protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo, un buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor. Las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre están con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, vamos a hablar con Sergio Orteman después de la emisora colega y vamos a hacer una... Josué Colman anduvo bien ayer, ¿eh? Muy bien, Sí. realmente Hasta muy aquí bien. el mejor partido en Guaraní es lo que por lo menos lo vi a Josué, desequilibrante en el comienzo, el segundo tiempo ya tuvo una chance, se metió en partido, al igual que Guaraní, y este es el Josué que queremos ver, que le va a ayudar mucho a Guaraní, y por la propia carrera él, ese tiro libre que estuvo cerca en el travesaño. En el travesaño, sí. Una muy buena ejecución y antes que estuvo a punto de ser un golazo. Decidió bien, es lo que le faltaba, lo que le criticábamos. Cuando tenía que pasar, pateaba al arco, se engolosinaba con la pelota, quería eludir 2-3 más. Ayer jugó más en equipo y mostró que si lo hace tiene condiciones. Ayer fue mucho más resolutivo también para el equipo, o sea, dejó o sea, empezó a ser trascendente para el equipo porque se mostraba, pedía, siempre lo hacía, pero ayer creo que coincido con Ricardo, con Jorge, con los compañeros aquí en que decidió muy bien.
y esa dinámica que tiene, y se juntó muy bien con Villalba también. Que entró muy bien ayer al partido, Keco. Daniel. Sí, Daniel Villalba, sí, que convirtió el tanto del empate. Y voy también a lo de Josué porque él fue el jugador que mayor confianza recibió de parte de Costas entre todos los refuerzos, porque él apenas llegaba, ya prácticamente con 1 o 2 semanas empezó a jugar como recambio. Josué. Sí. Después agarró titularidad y por más irregular que era su rendimiento, Costas le mantuvo el puesto. A diferencia de Villalba, que ayer jugó su primer partido bueno con Guaraní hasta ahora, Valdés Chamorro, que por ahora dejó en la banca ayer, pero sin posibilidad. Se esperaba mucho más de él. Por eso diferencio también un poco. Josué fue entre los refuerzos el que más respaldo recibió el propio entrenador. Tenía minutos siempre, sí, eso es raro. Y ahora está levantando. Él y Franco, ¿verdad? Y Juan Franco, que ahora no tuvo porque por la mira que esa sociedad le puede dar muchas alegrías a Guaraní. Villalba Franco. Sí, y Colmán. Colmán Villalba, digo yo, de mitad de cancha para arriba. Cuando los dos empiezan a generar fútbol, a buscarse, porque Villalba se mete... vos hablas del argentino, sí, con Colmán. Cuando se juntan, hay buen fútbol ahí, tienen muy buen pie. Y lo ponen a Guaraní en el ataque, organizándose criteriosamente, me parece. Cambia la fisonomía del juego cuando los dos están sincronizados. El que anda bien también es Mana. Ahora, lo que no entiendo es por qué darle tanto, por qué en este caso darle pocos minutos o pocos segundos a un jugador como Fernando Fernández. Eso fue lo extraño, para un partido donde Bobadilla un momento empezó a caminar la cancha, si bien tiene una importancia en ataque, pero necesitaba un jugador del rasgo de Fernández ya el partido. Sí. Se le llamaba otro aire. Claro, como le llamaba el partido al cambio. Vos sabés que tampoco es de mi agrado que no juegue Fernández, pero Bobadilla le da preocupación a la defensa rival, le da dolor de cabeza a la defensa rival. Fíjate, Bobadilla entra contra Cerro y tenía 2 defensores marcándolo, y sale Muñoz inclusive en el gol que le hace, donde se accidenta y se lesiona. Y ayer, por más que como dicen, quizás no está bien físicamente aún, o por momentos caminó, es un jugador que pone en jaque permanente a la defensa, y los defensores como que le tienen un respeto especial. En cambio, Fernando Fernández es muy cangudo, él es muy fino, ¿no? Para un partido de pelea como se dio ayer, era Bobadilla, sí. Por más impreciso que esté. Pero en un momento el partido pedía mayor movilidad arriba también. Solo que últimamente está como que algo molesto, irritable. Esa es la parte que tiene que corregir Bobadilla, y muchas veces los errores le marca a sus compañeros también. Yo no sé si antes él era, si alguno se equivoca, hace un gesto, se queja. A Josué ayer a favor o en contra, 3 veces le hizo gesto de todo tipo. Sí. Yo creo que el cambio de Fernández me parece que ya no lo iba a utilizar Costas, y como en esa última jugada ahí ya terminó, antes de rematar estaba en el piso, claro, y terminó con molestias, ahí es que él lo pone. Por eso es que juega apenas 30 segundos Fernando Fernández, por lo menos esa fue mi percepción, que el cambio ya no estaba para realizarse, pero para que no se lesione Bobadilla. Entonces, ¿Qué incidencia puede tener capitán primero Bobadilla y ayer Servio, no? Y tienen cosas raras, y más cuando Bobadilla es titular, porque una cosa así, por ahí no estaba Bobadilla intercambiada con Fernández, en un partido fue así. Exactamente. Fernández le dio la capitanía, pero lo de Servio llamó la atención esa decisión del cambio de capitanía. Y además, el que se merece, digo, por lo que es en el club, Morel, que fue capitán también. Perdió la capitanía. Perdió, pero digo, si va a pasar, era Morel. Otro detalle, hagamos el cuerpo de Libertad. En la división técnica de Arnero, técnico de Guaraní, ¿en qué año? 2016. En la defensa, Báez, el año pasado. Sí. ¿Este año? El año pasado. El año pasado. Sí. Media cancha, ¿quién tiene? Rodrigo Bogarín Merlini. Sí, y Ramón Martínez, que entró en el segundo tiempo, ex Guaraní también. 2016 también. Con pasado Urinero ahí en Frente a Libertad. Así es, y el propio Garnero lo había dirigido en Guaraní a Ramón Martínez, tiempo atrás. También, ya volvemos. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Spin Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo, con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Spin Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro.
Arranca con todo con Kenton. Tu compañero Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976 101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomar, respaldo total. Vamos con Libertad. ¿Qué tiene a favor, qué tiene en contra, Ricardo? A favor tiene el gran plantel y el buen técnico que dirige el plantel. En contra tiene que ese técnico Garnero no está encontrando el equipo titular. Y a mí mucho no me convence el tema de la rotación con algunos jugadores. Caso Iván Ramírez. Un partido que no juegue está bien, pero que no juegue 2 partidos seguidos con el nivel que tiene. ¿No habrá perdido la titularidad? Sí, me parece sospechoso que él no esté, que haya recurrido de vuelta a Piris y que no estén jugando de arranque jugadores importantes como el caso de Sebastián Ferreira, el caso de Enciso que jugó los partidos y lo hizo de buena forma, que no encuentre en la mitad de la cancha los 2 volantes que tienen que ser titular, porque si no encuentra un equipo, si no encuentra el eje, el equilibrio en la mitad de la cancha, le va a costar en todas las líneas. Ayer Ramón Martínez, que para mí es un muy buen jugador, entró y se equivocó en todos los pases, no dio un solo pase bueno, y eso también es llamativo. O estaba incómodo, o no está bien físicamente, o algo le pasó a Martínez, pero un jugador que entra y da mal un pase se recupera al siguiente, pero él daba 1, 2, 3, se cansó de dar mal los pases. Hubo ayer, 2 cambios creo que no le funcionaron a Garnero. El ingreso de Ramón Martínez, porque perdió muchas pelotas, no entró en su versión habitual, y cuando sale Merlini, y no es por Ferreira, porque Ferreira es un gran jugador, pero cuando sale Merlini perdió esa dinámica como para realizar incluso los contragolpes en el momento en el cual estaba 1-0 arriba. Por eso 2 cambios no le terminan funcionando y eso le pasa factura durante el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo fue dominado por Guaraní en gran parte. Y ahí quedó bien claro que Merlini es una figura importantísima en Libertad. Sí, la vez pasada había jugado muy bien ante Lucario, y ayer tuvo una versión similar, por eso a mí me llamó la atención que haya salido. E insisto con esto, a partir de ahí se da un bajón en el rendimiento ofensivo de Libertad. El jugador de Pancho Rodrigo Bogarín jugó bien, pero creo que le falta explotar un poco más a Bogarín. Tiene condiciones para... Le falta un compañero también. Cuando estaba con Marlene se entiende, Marlene se quedó muy... Porque el otro día de Franco en un momento, pero estaba apagado igual. Franco estaba mal. Ayer no Yo jugó solo bien. recuerdo una aparición de él, el pase para Merlini en la falta del tiro libre, y después ya no lo vi más a Franco en el partido. y ¿y qué pasó de Blas Cáceres? No está, no juega, no lo considera. ¿Qué pasa con él? Y es raro. Y el partido que yo lo vi en el banco a Blas se peleó con Aquino. Fue lo más llamativo que hizo en el torneo. Después no jugó. Después de eso se lesionó, tuvo una contractura, pero ya estando a disposición igual no lo tienen en cuenta. Y mira que va rotando y mucho en el mediocampo. Y él no juega. Pero él no juega. Sí. Sí, señor, descendió el Defensor Sporting, ¿eh? Sí, descendió Defensor Sporting. El tercero en Uruguay, ¿eh? Tabaré Viudez. Tabaré Viudez, que era el titular. Tabaré Viudez jugó de titular, Defensor Sporting, el tercero en Uruguay. Sí. Ayer leía Ovación Deportiva ya cuando se daba consumado el descenso y decían: le pasó factura a Defensor Sporting, que siempre fue un equipo formador de Uruguay y que para esta temporada, para salvarse del descenso, trajo a refuerzos ya mayores o grandes, jugadores grandes, hechos, y que no apostó por la casa y que eso terminó pasándole factura. Claro, Defensor Sporting fue el que se implantó y no quiso transferir jugadores. ¿Vos sabés la historia, Pancho? No, señor. ¿Por qué se llama Defensor Sporting? No sé. ¿Qué título ganó Defensor como defensor solo en qué año en Uruguay? No. En 1976 se llamaba solamente Defensor. Técnico de León, el viejo de León, el maestro de Cubilla. Cubilla jugó y fue campeón con Defensor, como jugador, no como técnico. Y conocido defensor sin Sporting por vender jugadores. Y entonces tuvo la idea de decir lo siguiente: si nosotros damos jugadores de la formativa Peñarol y Nacional, van a ser eternos campeones. Y se plantaron los denominados chicos en firmar un convenio donde dice: si quiere Nacional o Peñarol tienen que pagar $2 millones a los otros clubes para llevarse los jugadores. Pero vos sabés la historia de dónde viene Sporting. No. No sabe. Bueno, el barrio tiene fútbol con Defensor y tiene Sporting en básquetbol.
Entonces, ¿qué hicieron los uruguayos tomando mate? Y dijeron, vamos a hacer lo siguiente, vamos a unificar el Defensor Sporting, ¿se entendió? Y entonces, el fútbol es Defensor, básquetbol Sporting, hubo una fusión en el barrio para no tener dividido, más apoyo logístico, y de ahí surge el nombre de Defensor Sporting. Pero el campeón del 76, que rompía la hegemonía uruguaya, donde solamente registraban campeonatos con Peñarol Nacional Peñarol, el que rompió fue Defensor. Ya volvemos. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ASISMED te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. ASISMED, sabemos lo que te hace bien. 12:15. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada a tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Splitec Extense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Splitec Extense, el aire superior con el pacto de confianza eligió. Estamos con Sergio. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días para mí, que no he comido todavía, pero bueno, entre buenos días y buenas tardes. Estamos la misma, Sergio, tampoco el almuerzo de nosotros, pero bueno, contanos, Sergio, estamos con Sergio Orteman, se viene el partido Libertad Olimpia, estamos hablando de la próxima fecha, y habrá visto mucho ayer, detalladamente el partido Libertad Guaraní. Contanos hoy, y después te quedás con los compañeros, ¿a quiénes contás disponibles, Sergio, en tu plantilla, y quiénes todavía no, para este arranque de la segunda etapa del campeonato? Y los únicos que no están disponibles, a ver, son Davis, que todavía no terminó la recuperación, y Hugo, que recién va una semana que le dura la alta médica, y Brian Ojeda, obviamente, que tiene para 3 semanas más por la fisura de la mandíbula. Después, los mismos que tuvieron la semana pasada están todos entrenando con normalidad, y bueno, tratando de ganar su lugar para el fin de semana, y nosotros poder hacer la mejor elección. Habré una pregunta que da con los compañeros en la mesa, Sergio. ¿Este tiempo de pausa te sirvió para qué? ¿Qué es lo más primordial para vos el no haber jugado la fecha? Digo, en este fin de semana. Y conociéndolos más, Arturo, a ver, conociendo más el día a día con ellos, las virtudes, las falencias, donde nos pueden dar más como jugadores, en algún recambio, en algún cambio de sistema, quienes pueden ser más polifuncionales que otros. Obviamente que de afuera uno ve solo los partidos y no termina viendo todas las virtudes que pueden tener o dónde mejorar algunas cuestiones que a nosotros nos gustan. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí enfocamos toda una semana en trabajo variado, tratando de empaparnos más del día a día con ellos, de la personalidad, en el juego y fuera del juego. Compañeros. Sergio, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Bien. Sergio, hablaste o utilizaste una palabra que me gustó porque justo estábamos hablando de otro jugador, de otro plantel, pero te lo voy a preguntar a vos en Olimpia. Polifuncional, dijiste. ¿En qué momento un técnico cambia al jugador de su puesto original? Cuando lo mira en la práctica, sabe que le puede dar una mano. Cuando hacen algún recreativo, lo pones y decís, mira, tiene condiciones, lo hablas con el jugador, tiene que estar de acuerdo el jugador, tiene que estar convencido. ¿Cómo se hace para cambiar a un jugador de posición, Sergio? Primero hablando con el jugador, de decirle que lo querés usar en cierta posición, porque ves que tiene esa característica como para ser en extremo o ser en interior, a ver si se siente cómodo. A veces jugadores jóvenes que uno los tiene que mirar en el entrenamiento para ver si se sienten cómodos, si en esa pérdida de la pelota fue solo por un error técnico o porque no supo cómo moverse, hablarlo con él. Capaz el jugador más experimentado tiene 2 o 3 posiciones siempre que ya por la trayectoria, el recorrido las puede hacer de la misma manera y en cualquiera de las dos mejor.
Yo creo que con una juventud hay que hablarlo un poco más, para ver cómo se siente en mi trabajo de entrenamiento, y capaz con el grande, como nos pasó el otro día, Chelo de interior, Alessila puntero derecho y Pollo puntero izquierdo, sabiendo que en el mano a mano son buenos y que el Chelo con los gestos técnicos no podía dar mucha calidad a partir de recuperar la segunda pelota. Es lindo, técnico nuevo, vos fuiste jugador y lo sabés, hay un técnico nuevo, la motivación es diferente. Aquel que no estaba jugando dice es mi oportunidad, el que era titular dice tengo que rendir el doble porque el técnico puede tener otra idea. Ahora lo que me gustó mucho de tu equipo, Sergio, contra River, que jugadores que ingresaron, no sé, emprendidísimos. Hablaba de Chelo, metió un pase fenomenal para el gol de Walter entra, hace el gol. Hay una armonía diferente en el equipo, sin hablar mal del otro técnico. Mi pregunta no va por ahí, ni mucho menos, pero se nota el cambio realmente, no solamente el cambio de técnico, sino el cambio en todo lo que venía haciendo Olimpia y cómo rindieron el partido que te tocó dirigir. Sí, no creo que haya una armonía diferente. Tengo el concepto de muchas personas que han hablado de tipo que es una excelente persona y maneja y gestiona muy bien los grupos humanos. Pero sí estoy contigo en eso, que a ver, que me pasó como jugador, vos con algún entrenador no tenés para participar y no soy del agrado, no como persona, sino por cualidades de jugador, y obviamente que al llegar un entrenador nuevo, todos, bueno, es una motivación extra, todos vamos a tener oportunidad por lo menos de que nos vea y de sacar nuestras propias virtudes, y bueno, el entrenador que termina diciendo, pero sí, me encontré con un grupo muy competitivo, desde el que le ha tocado jugar de titular todos los partidos que he visto yo por tele y conmigo, hasta el que no le ha tocado jugar en uno de estos partidos, competitivo al máximo, cosa de poder estar a la orden, y bueno, eso es muy bueno para nosotros, ¿no? Como cuerpo técnico, de que todos estén motivados y que todos quieran tener esa responsabilidad del fin de semana de sumar para este gran equipo. Sergio, siguiendo con esa línea también, Néstor Camacho, que no venía jugando con el anterior técnico, digo, porque lo consideraba más un delantero, apareció como un extremo o un volante por izquierda. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves más adelante? ¿Cómo lo catalogas un poco a Néstor Camacho y lo que te puede dar en esa posición? Sí, a ver, con Néstor ya yo creo que el martes o el miércoles lo llamé para hablar y le comenté la idea que tenía de dónde me gustaría que jugara. Si él se sintiera cómodo, cómo la veía. Yo, sabiendo que no desconocía la posición, creo que sí, obviamente en los últimos años ha jugado mucho más de delantero y lo ha hecho muy bien y se siente más cómodo seguro, ¿no? Pero bueno, me dijo que sí, que se sentía cómodo, que hacía mucho tiempo que no jugaba ahí, que capaz le costaría un poco, pero bueno, creo que lo hizo de gran manera, tuvo que retroceder poco para defender mucho hacia adelante, y bueno, participó ya en la primera situación de gol, pisando el área, más allá que era un extremo, es el primero que le baja la pelota a Pollo. Sergio, en cuanto al partido de Jordan Santa Cruz, el otro día fue titular, ¿cómo lo evaluaste? Por sobre todo, ¿cómo lo reencontraste? Ya lo tuviste, lo conoces perfectamente de San Lorenzo, pero el mundo Olimpia en general, y vos sabes más que nadie, es totalmente distinto a otro equipo. En ese sentido, en su adaptación futbolística, ¿cómo lo notás a Jordan Santa Cruz en este momento? Y yo creo que va a ir creciendo poco a poco. No es fácil llegar a Olimpia y que las cosas salgan bien todo. Le tocó entrar de volante en partido, creo que le había tocado entrar de lateral otro. Bueno, ahora yo que ya nos conocíamos y bueno, la responsabilidad de me mandó para adentro, capaz, viste, no la esperaba, pero creo que bueno, intentó hacer lo que le pedimos, le da un oxígeno a nuestro volante central porque sale más a romper. Obviamente vamos a seguir corrigiendo cosas con él y vamos a tratar de seguir potenciándolo, y tenemos también a hacer rever tanto Rodrigo, Nico, Cambia, Quintana, Brian Ojeda, que ahora lo tenemos por el tema
de la fisurita, un poquito de renegado de lo que hace la competencia. Confiamos en él, como confiamos en la demás, tomamos la elección de que él arranque, pero bueno, cada jugador que arranque sabe que, como decías tú, al llegar el entrenador nuevo, todos compiten al máximo para que ese entrenador nuevo le pueda dar la oportunidad y poder demostrar. Entonces creo que es lindo que día a día se exijan al máximo entre ellos mismos. Para nosotros, bueno, el margen de error que uno siempre tiene una lección, pero que estén todos competitivos de la misma manera. Sergio, y digo, mirando la planificación a futuro también, lo de Derry González, cuando esté la mano que te puede dar, y qué lindo problema vas a tener, lindo problema, digo, entre comillas, allí para el armado del equipo cuando esté al 100. Sí, ahora hubo la semana pasada mucho trabajo de comodín, en definición, ya esta semana ya participando seguro en los duelos y en parte de fútbol. Son jugadores que cuando les tocó jugar los más jóvenes, darles con un gran recorrido futbolísticamente, y sabemos que nos potencia el plantel, eso es lo bueno. Después obviamente que siempre que tengan más jugadores de calidad, de jerarquía, con personalidad, con ambiciones de seguir ganando, y va a ser más complicado el entrenador de la elección, pero a su vez vamos a tener un abanico grande para poder elegir y bueno, y tratar de equivocarnos lo menos posible en esa elección y ser lo más justo posible con cada uno de ellos. Y pensando a corto plazo, lo mismo casi pasa con Sosa, que ya va a estar disponible para el próximo partido, también con Ramón. Sí, Ramón entró muy bien en los partidos anteriores, tuvo esa pequeña lesión, y la semana pasada no se sintió cómodo, estaba con algunas molestias y tuvo que salir los entrenamientos, entonces bueno, esperemos que esta semana pueda completar la semana de mejor manera, sin molestias, sin nada, como para también ser otro jugador desequilibrante en esos sectores del campo que bueno, que son los que ven el día en el fútbol y son los que marcan los tiempos del partido. ¿La molestia que tuvo Ramón Sosa es porque resintió la lesión muscular o es una distinta, Sergio, ahora? No, él de la lesión muscular vino muy bien recuperado, pero sí andaba con unas molestias, una tendinitis en sus rodillas, que bueno, que a veces tenía un dolor agudo que lo ha dejado un poquito al margen, ha terminado con dolores los entrenamientos también, entonces bueno, veremos esta semana, ya se le hicieron estudios, todo, y no tiene ni ingresamiento del tendón, ni nada, ya los doctores hablaron con él, hablaron con nosotros, entonces bueno, acostumbrarse también a algunas molestias que uno tiene que tener para jugar, y bueno, ojalá lo podamos tener toda la semana, porque bueno, es un chico que llegó, que se puso la camiseta y que bueno, que mostró mucha ambición para seguir jugando. Hablando de otra opción ofensiva, ¿cómo está Hugo Fernández? El otro día nos contaba el doctor Romero que